A ver, sentenciado. Carlos Dragonier, Cuba, a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Celebren que se lo merecen. Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a hablar sobre el equipo de Cuba. ¿Para qué le alcanza a Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol? ¿Cuál va a ser su posible alineación y la posible rotación que va a tener para este Clásico Mundial de Béisbol? Y quiero empezar dándoles un poco de contexto de lo que ha sido Cuba en los Clásicos Mundiales de Béisbol. Empezó en el 2006, recuerden que esa fue la actuación monumental de Cuba, quedando en segundo lugar, perdiendo la final contra Japón. Luego vino el 2009, Japón los termina eliminando. Luego vino 2013, que fue decepcionante para Cuba porque Holanda le ganó en 2 ocasiones en la segunda etapa y terminaron con ese sabor amargo de la eliminación. Y en el 2017 Cuba fue la vergüenza del clásico al perder todos sus partidos en la fase de grupo, incluyendo el partido contra Israel. 6 años después, Cuba ahora viene a tratar de limpiar esa imagen negativa, esa imagen vergonzosa de lo que se vio del equipo cubano en el clásico del 2017. Y Cuba no tuvo opción y finalmente decidió abrirle las puertas a los jugadores profesionales, empezó a exportar jugadores a otras ligas y ahora este equipo cubano ya tiene una nueva cara, con jugadores que están en grandes ligas, jugadores de ligas menores y jugadores que están en diferentes ligas como la japonesa y la liga mexicana. Empecemos. Cuba quedó en el grupo A, que se va a disputar en Taiwán. Va contra Taiwán, China Taipei, va contra Panamá, Holanda y el conjunto de Italia. Un grupo ligeramente idóneo para que Cuba consiga su clasificación a la segunda etapa, que va a ser mucho más difícil. Pero empecemos por la posible alineación titular que va a tener el equipo cubano, y creo que no van a haber muchas variantes de las que voy a plantear el día de hoy. En la receptoría hay 4 candidatos. Uno de ellos es Andrés Pérez de Matanza, Luis Mateo de Cienfuegos y 2 que juegan en el exterior. Está Lorenzo Quintana, que viene de jugar con los Tigres del Licey, y también Ariel Martínez, que estuvo ahí en Japón con Chunichi y ahora ya firmó con otro equipo de la liga japonesa. Los 2 de Cuba todavía creo que no tienen el recorrido que posee Lorenzo Quintana y Ariel Martínez. Sin embargo, el titular sin duda alguna todo indica que será Lorenzo Quintana. ¿Por qué? Porque tiene experiencia en ligas menores, jugó en Cuba, ha jugado en diferentes partes del mundo y entre ellos pues lo de los Tigres del Licey, que eso le da también otro nivel de recorrido y exigencia para su carrera. Entonces Lorenzo Quintana es el titular o será el titular de Cuba en la receptoría. Hablar un poco del infield que va a tener Cuba para este Clásico Mundial de Béisbol me emociona mucho porque va a tener muchos jugadores interesantes. Entre ellos la primera base, Yadir Drake. No veo competencia contra Yadir Drake. Él puede jugar los jardines, ha jugado, pero en esta selección de Cuba él va a ir como primera base. Yadir Drake viene de jugar en la Liga Mexicana y ha tenido números impresionantes. Viene de conectar 40 cuadrangulares si sumamos lo que hizo con Obregón y luego con Yucatán. Es un pelotero que mete miedo, es un pelotero que tiene esa capacidad de volarse la cerca en cualquier momento y creo que no hay competencia para él y va a ser la primera base titular del equipo cubano. La segunda base va a ser Andy Ibáñez, sin duda alguna, por el peso que tiene de jugar en las grandes ligas. Es uno de los jugadores activos que presenta Cuba de grandes ligas. Andy Ibáñez juega con los Rangers de Texas y si bien es cierto que no tuvo una gran temporada el año pasado, solo jugó 40 juegos y batió 218, sigue siendo el mejor candidato. Ahora hay otras opciones como Yadil Mojica de 38 años que juega en Matanza y el otro es Dayan García de Artemisa. Sin embargo, Andy Ibáñez es la mejor opción que presenta Cuba como segunda base. El campo corto es una de las posiciones que más débil veo a Cuba para este Clásico Mundial de Béisbol porque presenta a Erisbel Arrebarruena, un muchacho que es tóxico en los equipos donde ha estado, tiene una mala actitud y me parece uno de los jugadores más sobrevalorados que tiene el equipo cubano. No creo que sea un gran jugador a nivel élite. Él es alguien que obviamente fue un gran prospecto, se le dio un montón de dinero, pero al final no logró llegar a grandes ligas. No tenía esa actitud que tienen otros peloteros. Y lo que he visto de Erisbel Arrebarruena es un jugador que tiene muchas carencias defensivas y me parece que el shortstop es una posición primordial y tener a alguien que no es 100% seguro o que no es una garantía, pues da cierta
preocupación. Eribela Rebarruena viene de batear en Cuba muy mal, 250 en la liga cubana, y después con Guasave en México 234. Así que esa es uno de los vacíos que veo en Cuba. La tercera base tiene dueño. La tercera base es Yoán Moncada, de los Medias Blancas de Chicago. Tiene 7 años en Grandes Ligas, 6 con los Medias Blancas. Debutó con los Medias Rojas de Boston. Y es cierto, no tuvo un gran 2022 con 212 de promedio, pero no hay nadie encima de Yoán Moncada. Es alguien que le puede aportar mucho al equipo cubano y además que es una tercera base muy solvente. Ahora se vienen los jardines, y creo que los jardines es la posición donde mejores jugadores tiene el equipo cubano, y también es una de las posiciones que más me emociona hablar, porque presenta una línea de jugadores demasiado interesante. Empecemos por el jardín izquierdo, el left fielder. Está Roel Santos. Roel Santos es de los jugadores que a mí más me ha impresionado verlo jugar en vivo. Es un tipo demasiado inteligente, gran capacidad de cobertura, siempre sabe dónde cortar en la jugada, y además es un terremoto, es un demonio con el madero, porque te puede conectar un jonrón, te puede tocar la pelota, te puede ubicar la pelota a banda contraria. Es un pelotero muy solvente, y no lo coloco de center fielder por respeto al jugador que viene a continuación, pero Roel Santos es uno de los mejores jugadores que presenta Cuba. 411 bateó con Tabasco en la Liga Mexicana. Es impresionante lo que hizo, y luego en la liga más exigente, que es la Liga del Pacífico, 303 con el equipo de Hermosillo. Sin duda alguna, Roel Santos tiene su lugar fijo en esta selección cubana como titular en el jardín izquierdo. Luis Robert es el hombre a cargo del center fielder de Cuba. Yo probablemente juegue tal vez ligeramente mejor Roel Santos, pero es que Luis Robert, con las credenciales que tiene de Grandes Ligas y todo lo que representa en los Medias Blancas de Chicago, difícilmente alguien lo va a mover de esa posición de jardinero central. Es cierto, no cumplió las expectativas el año pasado con los Medias Blancas, porque batió solamente 284 y 12 cuadrangulares, cuando en el 2021 había bateado en 68 juegos, había bateado 338 con 13 cuadrangulares. Es decir, con menos juegos batió mejor y pegó más cuadrangulares que en la temporada anterior. No cumplió de alguna manera esa expectativa, pero sigue siendo ese prospecto, ese jugador que puede equilibrar la balanza, puede cambiar la historia de un partido. Así que de alguna manera Luis Robert es como el hombre en mejor forma, el jugador primordial y de mayor peso que podría tener Cuba en este clásico mundial de béisbol. Y nos vamos con el right fielder, el jardín derecho. Aquí sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, porque estaba viendo algunos análisis que colocaban a Yoenis Céspedes como titular en el jardín derecho, pero Yoenis Céspedes como titular yo no lo veo. Yoenis Céspedes tiene 3 años sin jugar, y de repente ya le voy a dar esa posición cuando está Alfredo Despaigne. Alfredo Despaigne viene de conectar 16 cuadrangulares en Japón. Si bien es cierto, no fue su mejor año, creo que es un histórico de Cuba. Es de los jugadores que más ha rendido con Cuba en las selecciones nacionales a nivel internacional, y entonces creo que se merece ser dueño de esa posición. Y a Yoenis Céspedes yo lo movería hacia bateador designado, no a Alfredo Despaigne, porque Céspedes, repito, 3 años sin jugar y de repente ya va a ser titular sobre todo. Entonces creo que hay que poner un poco de cuidado en esa posición. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo sí considero que Alfredo Despaigne debería de ser dueño de esa posición. Y cierro rápidamente hablando un poco del picheo abridor que va a tener Cuba. Es mejor de lo que parece, porque en un principio, si bien es cierto que las carencias principales de Cuba es en el picheo, pues dando un poco a profundidad y dándole un poco más de seguimiento a algunos jugadores, pues Cuba presenta 3 abridores, yo diría sólidos, respetables de alguna manera. Uno de ellos es Roeny Elías, obviamente que muchos lo conocemos ya de los Marineros de Seattle. Viene de una temporada de 7 victorias sin derrota y 3.52 en efectividad, así que es el hombre principal que tiene Cuba en el picheo. Pero también tiene a Elian Leiva, este cubano que estuvo lanzando en Hermosillo en la Liga Mexicana, ganó 7 partidos y perdió 3, y tuvo una efectividad de 2.44, así que tiene buenas credenciales Elian Leiva. Y el otro es Yariel Rodríguez, 6 victorias, 2 derrotas y 1.15 en efectividad jugando con Chunichi en Japón. Estamos hablando que es una liga sumamente exigente, la liga profesional japonesa,
y Yariel Rodríguez consiguió 6 triunfos, 1.15 en efectividad. Son los 3 abridores que presenta Cuba. Bueno, y luego tiene los relevistas como Iván Moinelo, que es como su principal arma de referencia en el relevo, en un clásico que creo que va a ser importante. Cuidado, más que el picheo abridor, los relevos, porque recuerden que el picheo abridor en esta primera ronda solo tiene 50 lanzamientos, pero luego les vamos a hacer otro video acerca de las reglamentaciones que presenta este clásico mundial de béisbol. ¿Para qué le alcanza a Cuba este clásico? Pues ya teniendo este panorama, analizando lo que presenta Cuba a nivel de jugadores, creo que Cuba le alcanza para ser líder de su grupo, en el grupo A, sobre Holanda, que tuvo muchas bajas, y más adelante vamos a hablar del equipo holandés. Cuba debería de ser número 1 de su grupo primero, y seguido por el conjunto de Holanda. Sería una decepción si Cuba no clasifica. Se le puede aceptar que clasifique como número 2 de su grupo, pero luego hasta ahí llegó Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque si Cuba clasifica a la siguiente ronda, se enfrentaría a Japón, a Corea, a Holanda, que ya lo enfrentaría en su grupo, pero serían los 4 equipos en la siguiente ronda, porque Corea y Japón son los favoritos de avanzar en el grupo B. Así que creo que el final de Cuba estaría en la segunda ronda y no lo tendríamos acá en Miami en una ronda de semifinal. Así que espero que les haya gustado este video. Opinen, me gustaría conocer un poco sus comentarios. ¿Qué creen ustedes del equipo cubano? ¿Están de acuerdo con algunas de las posiciones o ustedes consideran que Cuba tiene para ganar el Clásico Mundial de Béisbol? Así que recuerden comentar este video, compartirlo, suscribirse y hasta la próxima.